En lo más profundo de los archivos del Palacio Imperial, enterrado bajo milenios de secretos y mentiras, hay un nombre que falta, un número, el 2, la Segunda Legión, un fantasma en la historia del Imperium. Hoy vamos a desenterrar una de las teorías más oscuras y perturbadoras de Warhammer 40.000, una que nos dice que el destino del segundo primarca no fue un fracaso, sino un éxito absolutamente aterrador. Y esa es la pregunta clave, ¿verdad? Es la pregunta que lo cambia todo. Insinúa una verdad tan destructiva que el mismísimo emperador se aseguró de que fuera borrada, no solo de los libros de historia, sino de la memoria colectiva. Así que preparaos, porque esto no es solo un relato de historia perdida, es una crónica de caos, destrucción y una venganza a escala galáctica. Venga, vamos a meternos de lleno en esas sombras. Para entender esta teoría, primero tenemos que mirar de frente al vacío, a esa aniquilación histórica, deliberada y total de la Segunda Legión. Y ojo, no es que cayeran al caos y se les tachara el nombre, no es que fueran aniquilados en una batalla gloriosa, no. Es que fueron borrados, eliminados de cada códice, cada monumento, cada recuerdo. Personajes como Malcador el Sigilita llegaron a decir que había verdades demasiado peligrosas incluso para los otros primarcas. Son literalmente un agujero negro en la historia del Imperium, una herida tan profunda que se obligó a la galaxia entera a olvidarla. La respuesta es tan simple como aterradora, porque su crimen no fue traición. Su crimen fue tener éxito. Un éxito que amenazaba con deshacer la propia idea de humanidad que el emperador estaba intentando construir. A ver, cada uno de los primarcas era un arma, una herramienta diseñada para una tarea específica, y el propósito del segundo era único. Su obsesión por la perfección biológica lo puso en un rumbo de colisión directa con su padre. Un choque que no solo iba a romper una familia, sino que iba a desatar una nueva forma de guerra total sobre la galaxia. Él no era un general más, ni mucho menos. Era un creador por derecho propio. Su misión era entender el código genético de la galaxia para poder reescribirlo. El emperador le dio la llave para perfeccionar la vida, sin llegar a imaginar que la usaría para diseñar la muerte perfecta. Y es que aquí vemos su mentalidad, una lógica fría, casi inhumana. Para el segundo primarca, la pureza humana era una limitación, un obstáculo. Tomó la obra magna de su padre y, en su arrogancia, decidió que él podía llevarla a su conclusión lógica y definitiva, sin importarle el coste, ni la sangre, ni la cordura. Los genocidios de Rangdan, una de las guerras más brutales de la Gran Cruzada. Se perdieron legiones enteras. La teoría dice que las bajas masivas no fueron solo por luchar contra los senos, fueron el resultado de la purga del emperador, de tener que exterminar no solo al enemigo, sino también las abominaciones biológicas que su propio hijo había soltado en el campo de batalla. El choque era inevitable, padre contra hijo, creador contra su propia creación. Y de esa confrontación nació una huida desesperada, una que cambiaría el destino de la galaxia para siempre. Y aquí es donde todo se rompe. El emperador dicta su sentencia de muerte, pero el primarca responde con un acto de desafío total. No lucha, no se somete, se desconecta. Modifica su propia biología para borrar su firma psíquica, convirtiéndose en un fantasma para su creador justo antes de desaparecer en la oscuridad. Y atención, porque esto es lo más importante de todo. No se escapó solo una legión. Lo que se perdió en ese vacío fue un ejército entero de sujetos de prueba transhumanos y la biblioteca genética de una galaxia. Se llevaron los ingredientes para construir un infierno biológico y tenían por delante 10.000 años de oscuridad para perfeccionarlo. Lejos de la luz del emperador, en el silencio absoluto entre galaxias, el trabajo del primarca no se detuvo, todo lo contrario. Y lo que surgió de esa negrura fue una pesadilla biológica que, con el tiempo, volvería para devorar su propia cuna. El horror de este plan no es el qué, es el cómo, la precisión, la frialdad con la que se llevó a cabo. Sus legionarios, con esa lealtad fanática forjada en 1000 batallas, se ofrecieron a sí mismos como la primera biomasa. Renunciaron a su yo para convertirse en los cimientos de un nuevo dios. Un dios de carne y ciencia, nacido de una voluntad de venganza inquebrantable. No es que los creara como un científico a un monstruo en un laboratorio, no. Es que él mismo se deconstruyó y se reconstruyó para ser la conciencia central. Se convirtió en la primera mente enjambre, el primer tirano de enjambre. Su genio táctico, su conocimiento de la biología y su odio inmortal se convirtieron en el motor de la mayor amenaza que la galaxia ha conocido jamás. Y ahora esa creación monstruosa ha vuelto. Pero que nadie se engañe. Su llegada no es una invasión sin más.
Es una campaña de aniquilación, una guerra de venganza que se ha estado gestando durante 10.000 años. La destrucción del dispositivo Pharos durante la herejía de Horus. La historia oficial nos dice que su pulso de energía atrajo a los tiránidos como una luz a una polilla. Pero, ¿y si no fue una atracción al azar? ¿Y si fue una señal que llevaban esperando milenios? Una bengala en la oscuridad que decía: el Imperium está roto, el emperador ha fallado, es hora de volver a casa y devorarlo todo. Las pistas, si sabemos dónde mirar, están por todas partes, en la propia naturaleza de la guerra tiránida. No actúan como bestias, actúan como un ejército dirigido por un genio militar que conoce a su enemigo a la perfección. Cada culto Genestealer no es una plaga, es una operación de fuerzas especiales para desestabilizar desde dentro. Cada maniobra de la flota no es instinto, es una lección aprendida en los campos de batalla de la Gran Cruzada. El segundo primarca no quiere gobernar el Imperium. Quiere borrarlo del mapa, desmantelar sistemáticamente el legado de su padre y convertirlo en biomasa para su creación perfecta. Cada mundo consumido, cada capítulo de Marines aniquilado, es un acto de venganza metódica y brutal. Y esto nos lleva de vuelta al principio, ¿verdad? El secreto no se guarda para castigar a los caídos, se guarda para proteger a los vivos de una verdad tan corrosiva que podría destruir el Imperium desde dentro. Imaginemos por un segundo el impacto psicológico. Que el emperador, el dios de la humanidad, no solo cometió un error, sino que su propio hijo, usando sus propias herramientas, diseñó nuestra aniquilación. La fe que mantiene unido al Imperium se haría añicos. El colapso no vendría de una guerra exterior, sino del veneno de esta revelación. Y con este pensamiento escalofriante lo dejamos. El gran devorador no es una fuerza alienígena sin rostro, es el regreso a casa del hijo pródigo, trayendo consigo una legión renacida como un arma de aniquilación total. Una guerra familiar a escala galáctica, donde el único final posible es que uno se coma al otro. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿qué otros horrores creó el emperador que también tuvieron que ser borrados de la historia?